Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 27 de diciembre. Damos gracias a Dios por esta última semana del año donde pues le hemos buscado incesantemente y ya estamos orando por los propósitos del próximo año. Bueno, dando gracias todavía por todo lo vivido este año y orando mucho por los propósitos del próximo año, por lo que Dios pues nos va a permitir hacer el próximo año y poniendo pues todos nuestros sueños y anhelos en sus manos. Así que para ir terminando este año, ir terminando de la mano de Dios, vamos a orar y hacer la meditación de esta noche. Señor, te damos muchas gracias por todo lo vivido este año, porque ya estamos en los últimos días, la última semana de este año 2023, dándote muchas gracias por todo lo vivido y orando mucho por el año que viene, tus bendiciones, tu cuidado y tu provisión en medio de nosotros. Padre, en esta noche bendice tu palabra, habla a nuestros corazones y a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. La meditación de esta noche está en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Ya Jesús se había aparecido a los discípulos, ya Jesús había resucitado, se había aparecido a las mujeres primero, ¿cierto? A María, a las Marías primero, después a los discípulos. Y en el capítulo 21 es como una segunda aparición. Jesús estuvo varios días con los discípulos después de su resurrección, antes de su ascensión y de la gran comisión. Estuvo en medio de los discípulos y Juan capítulo 21 nos cuenta parte de esos momentos en los cuales pues Jesús había resucitado y todavía no se había dado la gran comisión. No, Jesús no les había dado la orden de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces los discípulos estaban así en esa vida esperando, como esperando, y pues naturalmente la mayoría de los discípulos eran pescadores. Naturalmente pues volvieron a sus oficios. Eso nos narra Juan capítulo 21. Yo les voy a leer los versículos a partir del versículo 3 hasta el 6. Dice así. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y allí Simón Pedro se da cuenta que ese era Jesús y se echa a las aguas para ir tras de su maestro. La meditación de este pasaje es a propósito de estas fechas en las que estamos. Oramos mucho y festejamos mucho el 24 y el 25 de diciembre, que lo repetimos una y otra vez, no porque sea precisamente el día en el que haya nacido Jesús, sino porque pues socialmente, históricamente, cuando el Imperio Romano se volvió cristiano con Constantino, ya no se celebraba el solsticio, entonces se reemplazó esta fiesta pagana por fiestas que conmemoraran la vida cristiana, la cristiandad en todo el imperio, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas que dijimos al respecto en las meditaciones de la semana antes del 24 de la semana pasada fueron realmente lo importante. No es la fecha, sino pues, celebrar un acontecimiento que no solamente está en la Biblia, obvio, sino que además es un acontecimiento pues importante, el hecho de que Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros, como lo dice precisamente el Evangelio de Juan al inicio. Ya en esta época, después del 24, el 25 de diciembre, realmente que es el día en el que se recuerda, se celebra el nacimiento de Jesús, a propósito de estas fechas en las cuales pues he visto por ahí algunas cosas en redes, algunos llamados en redes a que no solamente celebremos a Jesús
al final de año, el 24, el 25 de diciembre, con regalos, sino que nuestra vida sea un constante celebrar a Jesús. Esta meditación de Juan en el capítulo 21, precisamente, es parte de eso. Los discípulos estuvieron con Jesús, festejaron con Jesús, compartieron con Jesús, escucharon sus enseñanzas, fueron testigos de sus milagros, de las sanidades, de todo, de sus enseñanzas. Y cuando ya Jesús muere, después resucita, como yo les dije, todavía no les ha dado la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, y ellos están allí como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, naturalmente, la mayoría de ellos eran pescadores, pues vuelven a las redes. Allí en el capítulo 21 Pedro dice, pues yo iré a pescar, y algunos de ellos le dijeron, pues nosotros te vamos a acompañar. Y es natural prepararnos para la fecha, ¿cierto? Oramos mucho. En diciembre tuvimos muchísimas actividades en la iglesia, tuvimos el concierto de Lady, tuvimos los villancicos, el concierto de Navidad, tuvimos muchas actividades en la iglesia celebrando la fecha, la época y celebrando que Jesús nació. Y después de eso, pues simplemente nuestra vida no puede volver a lo normal. Lo normal en los discípulos era, pues, eran pescadores. ¿Sí? Ya pasamos esta fecha, esta época, esta etapa, y ahora ¿qué hacemos? Pues volvemos a pescar. Y nosotros debemos aprender esa necesidad de buscar de Dios todo el tiempo, no solamente el 24, el 25 de diciembre. Seguramente hay mucha gente que religiosamente busca a Dios, especialmente en estas épocas, que es el que recordamos el nacimiento de Jesús, también especialmente en la época de Semana Santa, donde recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Pero la invitación de la palabra es a que cuando vivimos estas épocas, cuando vivimos estas fechas, cuando nos preparamos de esta manera para un acontecimiento y después de que eso sucede, que no simplemente volvamos a nuestra vida normal, a nuestra rutina, sino que no tengamos esa actitud de seguir buscando a Dios de la misma manera, con el mismo entusiasmo con el que esperamos muchos de nosotros al niño Jesús el 24 a las 12 de la noche, no solamente por los regalos, sino por el recuerdo, por la oración, por el agradecimiento que pudimos dar a Jesús ese día por haber nacido, por haberse hecho carne, por haber vivido entre nosotros, como lo dice Hebreos, por poder tener un sumo sacerdote que es consciente de nuestros padecimientos, de nuestras necesidades, de las cosas que se nos hacen difíciles, porque todo por el hecho de haberse encarnado. Que todos los días sigan igual. Y con mayor razón ahorita que estamos preparándonos para empezar un nuevo año, que nuestra vida sea un constante buscar a Dios. No podemos simplemente considerar que ya lo conocemos suficiente o que ya lo hemos buscado lo suficiente, sino que por el contrario, cada día el anhelo sea buscarlo más, prepararnos más para estar delante de la presencia del Señor. Y que como los discípulos, obviamente, cuando volvieron a su normalidad, entre comillas, su vida normal a pescar, pero otra vez Jesús estaba allí todo el tiempo, y como Pedro, ¿cierto? Que se arroja al agua y que va hacia su maestro. Esa debe ser nuestra actitud todo el tiempo. No simplemente volver a lo cotidiano, sino en medio de eso que era cotidiano, arrojarnos para buscar constantemente, continuamente al Maestro. Con esta meditación yo lo voy a invitar a orar. Señor, te damos muchas gracias de nuevo, muchas gracias por esta época, estas fechas en las que no solamente celebramos tu nacimiento, sino en las que estamos terminando un año y preparándonos para un nuevo año. Y seguramente muchos de nosotros en vacaciones, descansando, retomando fuerzas para el próximo año, que tú estés en medio de nosotros y que el buscarte a ti sea la actividad más importante todo el tiempo. Señor, bendícenos, cuida a esta hora a los que han salido de vacaciones, de paseo con sus familias, cuida su entrada, cuida su salida, los pastores que están por fuera del país, que tú los cuides, estés vigilando, cuidando de ellos, de sus necesidades,
bendiciéndoles, y a todos nosotros en estas épocas. Sigue cuidando especialmente en estas épocas de cada uno de tus hijos, y sigue bendiciendo y proveyendo para nosotros. Con acción de gracias te oramos y te seguimos, continuamos buscando en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Hasta luego.